Director ejecutivo de Senati. Gustavo, primero, las gracias de corazón por estar en este espacio y por regalarnos un poquito de tu tiempo para que nuestros empresarios y la audiencia que nos escucha ahora y que nos va a escuchar en otro momento en diferido, como que podamos entender la labor que ustedes hacen tan profundo con tantos profesionales que hoy pasan por Senati y que desconocemos, a pesar de ser un nombre muy ícono en Perú, desconocemos lo que ustedes hacen. Gustavo, bienvenido al programa. Buenos días, José. Muchas gracias por la invitación a tu programa Liderando el Cambio, que nos permite tener una ventana de oportunidad para conversar sobre este tema que es tan trascendental para el desarrollo de los países, que es la educación, y en especial en lo que nos concierne a nosotros en el campo de la formación profesional tecnológica. Las gracias también a la señora Restrepo, a la cónsul de Colombia. Tomamos la invitación, vamos a agendar un espacio para poder tener este contacto que nos permita estrechar aún más la relación que tenemos con el STEC, con las empresas colombianas, porque ese es en el fondo el rol de Senati, el rol de promover la formación profesional técnica de los jóvenes en el país en beneficio del sector industrial y obviamente también en el desarrollo de esos miles de jóvenes. Así que encantado de conversar con ustedes. Gracias. Gustavo, cuando uno escucha Senati, definitivamente como que se generan algunas confusiones, no tanto de los colombianos, porque los colombianos tenemos un organismo muy fuerte, muy parecido al de ustedes, que se llama el SENA, aquí en Colombia, ¿de acuerdo? En Perú se llama el Senati. ¿Por qué Gustavo no nos hace un esbozo claro? ¿Qué es Senati? ¿Qué formación ofrece Senati? Perfecto. Déjame contarte un poquito sobre Senati para que todos podamos estar en contexto. Senati es una organización que tiene ya 60 años de vida institucional. Es una organización sin fines de lucro que fue creada a iniciativa de la Sociedad Nacional de Industrias el año 1961, en un contexto que la industria empezaba a alcanzar un mayor desarrollo en el país y se necesitaba de mano de obra calificada. En esa iniciativa se contó con la colaboración de muchos países del exterior que apuntalaron este desarrollo, ¿no? Hubo colaboración de países como Alemania, Suiza, ¿no? Japón, en fin, Francia, toda una serie de países que montaron talleres, escuelas dentro de lo que es Senati, iniciando la construcción de algunas sedes. Senati tiene algunas características particulares desde su creación. Es una institución que tiene autonomía en el campo pedagógico, es decir, no depende del Ministerio de Educación, lo cual le da una serie de ventajas en cuanto a la velocidad de desarrollo de programas. Por otro lado, tiene autonomía patrimonial y gestión privada, ¿no? Es una organización con características especiales. A lo largo de estos 61 años, Senati ha ido creciendo y le ha permitido tener presencia en todo el territorio nacional, ¿no? Estamos en las 25 regiones, con 75 sedes, y en las cuales desarrollamos más de 75 carreras y un sinnúmero de programas de capacitación y especialización para profesionales que ya vienen trabajando en la industria. Tiene una estructura organizacional muy similar a una corporación. Tiene un Consejo Nacional, que es como el directorio, que está conformado por profesionales y empresarios, los cuales vienen designados por la sociedad de la industria, por algunos gremios del país. Tenemos 3 representantes del Estado que vienen vienen como personas naturales. Hay uno del Ministerio de Educación, uno del Ministerio de Trabajo y uno de Producción. Y completamos este directorio de 13 personas con un representante de las APMIPES, la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas, y un egresado de Senati. Eso conforman los 13 miembros de la organización. Adicionalmente, en su estructura, tiene una conexión muy cercana a la industria, ¿no? Tenemos 13
direcciones zonales donde hay 13 consejos que también están conformados con empresarios y articulados también con comisiones consultivas. Comisiones consultivas para cada una de nuestras escuelas. Por ejemplo, para el sector automotor, para el sector textil, metalmecánico, etc. Lo que le da una interacción y una conexión muy fuerte para poder saber qué es lo que viene sucediendo en la industria y a través de una interacción de ellos con nuestra gerencia académica realizamos las actualizaciones o generamos nuevos programas que el mercado requiere. En la historia de Senati, en todos estos 61 años, la etapa inicial, como te comenté, comenzó con estas escuelas taller que la formaron, que vinieron a través de la cooperación internacional. Tuvimos un periodo un poco complejo en la época del gobierno militar en Perú, donde pasamos a ser una institución pública, es decir, se estatizó Senati, y eso nos trajo toda una serie de complicaciones que en la práctica generaron casi una desactivación de Senati. Al retorno a la democracia se volvió a tomar control de la institución y hacia el año 1990 surge un concepto, un tema interesantísimo para la organización, ¿no? La medida que Senati se había desactivado, al ya no tener la cooperación internacional, había perdido un poco de conexión con la industria, con la modernidad del momento, y un presidente de consejo en ese momento tuvo una idea brillante, ¿no? Un señor Spittler consideró que el modelo dual, este modelo que utilizan algunos países como Alemania, Austria o Suiza, que tiene más de 400 años de historia, podía ser aplicable al Perú en una institución como Senati. Y adoptó ese modelo para la formación en Perú, solo que le hizo un cambio. En Alemania o en Suiza, en Austria, son las empresas las que lideran ese proceso de formación. Son las que reclutan, son las que saben qué necesidad de técnicos tiene cada una y en función de eso incorporan a sus escuelas un número determinado de aprendices para poder formarlos y poder atender sus necesidades futuras. Y es el instituto el que los recibe una vez por semana y le da la complementación teórica que se puede requerir. En Perú se hizo lo contrario. Perú no tiene el músculo que tiene la industria alemana. Las industrias en Perú hay algunas muy grandes y hay otras que no necesariamente tienen esa capacidad, y se invirtió el modelo. Se hizo que Senati sea el que iniciara el proceso de selección, de incorporar a las aulas a los jóvenes, y a partir del tercer semestre se envían 4 días a una empresa a hacer ese modelo dual y regresan un día a Senati. Pero no solo es enviar al joven a la empresa, es enviarlo con un plan específico de aprendizaje donde hay una serie de actividades que tiene que ir desarrollando. Hay un monitor por parte de la empresa que lo supervisa, y por parte de Senati hay un especialista de seguimiento que se encarga de dar consistencia y evaluar que el joven esté desarrollando las competencias que se requieren. Como sabemos que no todas las empresas tienen toda la variedad de actividades que se requiere para su formación, esos jóvenes, al regresar a Senati en esos días de la semana, hacen unos seminarios de complementación en nuestros talleres, en nuestros laboratorios que simulan justamente esas condiciones que la industria tiene. Y eso funcionó muy bien hasta la llegada de la pandemia, y con la llegada de la pandemia, evidentemente, el escenario se trastocó, ¿no? Y empezamos a hablar ya de otros temas que podemos profundizar más adelante. Gustavo, este proyecto se llama Liderando el Cambio. Y uno, cuando mira la hoja de vida de Gustavo, pues viene de trabajar en multinacionales. Lo conocemos perfectamente, toda tu trayectoria, o hemos seguido tu trayectoria, y de un momento a otro Gustavo toma la decisión de decir: voy a revisar la alternativa de una compañía que no es una multinacional, sino que es una compañía, como bien lo dices tú, Senati. ¿Por qué Gustavo toma la decisión
de apostarle a Senati? ¿Qué fue lo que Gustavo compró de ir a trabajar a Senati con el éxito que has tenido, Gustavo, después de venir de una multinacional? Es una pregunta interesante y está pues dentro de las etapas que uno va desarrollando a lo largo de una formación profesional y donde va encontrando sentido a cierto tipo de desafíos. Yo venía los últimos 9 años antes de ingresar a Senati trabajando para una corporación global privada muy grande realmente, que tiene muchas líneas de negocios en el mundo, y yo estaba en una línea de nutrición animal y había tenido la oportunidad de liderar esta empresa y claro, al estar en Perú, esta empresa pues no tenía el mismo nivel tecnológico que tienes en otros lugares de Estados Unidos, Europa o Asia. Y tuve la oportunidad de generar algunas transformaciones importantes que le dieron vida a y una esperanza digamos, de continuidad por más tiempo a este negocio. Es en ese contexto, el año 2015, que Senati, los directivos de Senati, buscan un profesional que los pueda ayudar a relanzar Senati. Senati venía siendo una organización exitosa, indiscutiblemente el líder del mercado de formación profesional, con un modelo muy bueno, pero había tenido un crecimiento no necesariamente estructurado, ¿no? Y se requerían algunos cambios de cara a darle sostenibilidad a futuro, ¿no? Es en ese momento que conversamos, se me plantea el tema, y yo encontré ahí muchos temas que ya había desarrollado en la otra organización, y adicionalmente con un componente especial, ¿no? Que es impactar en la vida de muchos jóvenes, ¿no? En el mundo de educación. Y es así como asumimos ese reto, asumimos ese desafío e ingresamos a este mundo de la educación, que tiene pues algo especial que no tienen otras actividades, ¿no? Y hace que muchas personas, la mayoría, se identifiquen y sientan un compromiso mayor, ¿no? Que al trabajar en otras instituciones. Gustavo, todo eso lo tratamos de entender y de digerir, pero ¿qué es lo que hace el punto de quiebre de Gustavo? Son impactar en un grupo de jóvenes que están buscando mejores oportunidades. ¿Es eso? Es decir, el líder como Gustavo Alba va detrás de impactar en profesionales jóvenes que mañana sean obviamente personas de éxito, y por otro lado que impacten fuertemente el mejoramiento de un país. Sí, tiene mucho que ver con lo que te comenta, con lo que comentas. El tema es un poquito más amplio. Desde mi perspectiva, cuando uno entra a una organización, tiene que lograr impactos importantes, no solo para los clientes, tiene que lograr impactos importantes en el equipo en sí, en los colaboradores, promover el desarrollo, tiene que lograr impactos en la estructura que sirve de soporte a esa institución de tal manera que tenga futuro, y eso implica hacer toda una serie de cambios que con la tecnología y con el avance que tenemos hoy, que es tan acelerado, requiere una dinámica especial, ¿no? Y requiere una administración especial que tenga la capacidad de generar recursos para seguir siempre sobre la ola digamos, de la tecnología. Y esto aunado en el caso de Senati, a un escenario donde impactas en la vida de miles de jóvenes, especialmente de escasos recursos, ¿no? Que nos hizo pensar mucho en el momento que elaborábamos un plan estratégico para Senati para el año 2017 al 2021, y pensar en el fondo que nosotros lo que hacíamos no era entregar al mercado una formación profesional para técnicos. Lo que hacíamos era transformar las expectativas de vida de estos jóvenes, ¿no? Porque son jóvenes que vienen de sectores económicos muy deprimidos, y con esta formación que se da en tres años principalmente para la mayoría de los técnicos, porque tenemos carreras de 3 o de 4, tú logras insertarlos al mercado
y se convierten en una clase, en la práctica clase media, ¿no? Y sus expectativas de vida, de desarrollo profesional, familiar y etcétera, cambian significativamente, ¿no? Y eso creo que es algo valioso. Adicionalmente, todo esto tiene una serie de encadenamientos, ¿no? No solo aportas a los jóvenes, aportas con la industria, porque la formación que entregas no es una formación básica, es una formación realmente de calidad, con lo último de los conocimientos tecnológicos. De tal manera que la industria, a la hora de recibir un técnico, el gap que puede encontrar entre lo que requiere y lo que ha recibido este joven sea muy, muy pequeño, ¿no? Te puedo dar algunas cifras sobre Senati, ¿no? Y es un tema importante. En Senati no formamos profesionales para lanzarlos al mercado y ver qué sucede. En Senati hacemos prospección permanente para ver y determinar en qué sectores se requiere técnicos, de tal manera de que una vez que ese joven termina pueda tener una empleabilidad en la práctica con un porcentaje muy alto de probabilidad. En Senati el 94% de los jóvenes que egresan consiguen trabajo en menos de 6 meses. Muchos de ellos continúan en el último lugar donde están trabajando. Ese 6% que queda en el aire, en realidad no es que no haga nada. Muchos son emprendedores y otro grupo continúa estudios universitarios. La afinidad, que ese es otro tema importante, entre lo que estudió y lo que termina haciendo es de 98%. Eso es vital. Un joven que estudia mecánica termina trabajando como mecánico, alguien que estudia tecnologías ambientales termina viendo temas de tratamiento de agua, de residuos, etc. Está en su campo, ¿no? Y el nivel de aceptación, el nivel de satisfacción de los industriales es igual, 98%, ¿no? Es 96%, perdón. Es un porcentaje bastante alto entre satisfecho y muy satisfecho con la calidad del profesional que recibe, ¿no? Entonces, ese tipo de detalles son importantes a la hora de enfrentar este tipo de retos, de desafíos. Gustavo, nosotros como Consejo Empresarial Colombiano somos, obviamente, o participamos dentro del PBI de Perú en una forma sustancial, importante. Participamos con muchos sectores en la economía de Perú. Y por otro lado, cuando digo nuestro SEC tiene con ustedes un convenio, y yo quiero que conversemos de ese convenio, no al detalle, Gustavo, sino que podamos afianzar nuestro convenio, porque sé, y me lo comentaba Luis Fernando, que Carlos Hernández, la persona de ustedes, próximamente o la otra semana tendrá una revisión con Luis Fernando Gómez, que es nuestro director ejecutivo, para revisar cómo pulimos, cómo volvemos a diagramar, cómo volvemos a marcar este convenio y cómo le sacamos mucho provecho, porque hay muchísimas empresas de nosotros que estamos seguros, Gustavo, necesitan mucha mano de obra de ustedes. Entonces, ¿qué podemos esperar de cara a esa revisión? Y si quiero, como que el empresario que nos está escuchando, saquemos mucho más beneficio en el buen sentido de tener a Gustavo aquí y de poder sacarle mucho más partido al convenio que tenemos firmado entre las dos instituciones. Sí, de hecho ese es un tema muy importante y un factor clave acá para obtenerle el mayor provecho es entender las actividades que realiza Senati con las diferentes empresas en general, ¿no? Senati tiene diferentes tipos de servicios. Hay un servicio que se denomina de formación profesional para carreras de 3 o 4 años para alumnos patrocinados, ¿no? Que esto se realiza para empresas aportantes. Entonces, empresas aportantes del SEC que tengan necesidad de fomentar el desarrollo de una carrera de alguien que trabaja dentro del SEC, puede hacerlo. Y hay un cierto número en función de la contribución que puede participar en esos programas. Adicionalmente tenemos los cursos que son de libre disponibilidad en diferentes materias, o sea, competencias blandas, especializaciones cortas en temas de TI o en temas de
de alguna de gestión administrativa, etc. Y esos cursos se entregan en forma permanente al mercado y son de acceso gratuito para todos sus afiliados. Adicionalmente tenemos los programas específicos de especialización o capacitación para trabajadores en servicios. Esos programas son programas a la medida que se hace en coordinación con cada una de las empresas. Y acá hay un tema importante probablemente entender porque la forma de operar del SENA y del SENATI es un poco diferente, ¿no? El SENA es una institución pública y el servicio que entrega al mercado y a los empresarios es gratuito. En Perú, el SENATI es una institución de gestión privada, donde la mayor parte de los ingresos que genera son ingresos propios. Es una institución que se autosostiene. Es decir, los jóvenes, más allá de la contribución que puede representar entre un 20 o 30% de los ingresos de SENATI en un año específico, el 70 a 80% de sus ingresos se genera a través de servicios que pagan los jóvenes al desarrollar una carrera o pagan las empresas al tener un programa especial. Obviamente son tarifas sociales, son tarifas preferenciales que difícilmente puede alcanzar alguna otra institución, porque ese es el objetivo de SENATI. SENATI es una institución sin fines de lucro que lo que busca es capacitar, pero sí es importante generar los recursos que permitan desarrollar esos programas. Y el abanico de programas que pueden desarrollarse no solo están dentro de programas de capacitación, de especialización o carreras de 3 o 4 años. También tenemos una escuela de posgrado tecnológico, ¿no? Una escuela que desarrolla diplomados y máster. Esta escuela la inauguramos el año 2017 y ahí te cuento una anécdota de mi experiencia personal, porque nos sucede a muchos, ¿no? Como empresarios, como líderes, por lo general estamos muy concentrados en muchas actividades de cada una de nuestras empresas. Y por momentos vemos y nos concentramos en ver el desarrollo de nuestro talento interno, ¿no? Y cuando yo estaba liderando esta empresa de nutrición animal, no tenía ningún problema para encontrar programas de desarrollo para todos mis ejecutivos, ¿no? Tenía una mesa que cuando llegué éramos 10 ejecutivos y solo había 2 MBAs, y esto, si bien te permite operar, no es lo óptimo en función de poder enfrentar diferentes problemas con soluciones de mucho mayor nivel y profundidad de análisis. Para ello desarrollamos un programa que le llamamos Forjando Talento, y en menos de 4 años teníamos a todos con un MBA en la mesa, y obviamente el nivel y la velocidad que tomó ese equipo fue otro. Cuando miraba para el lado de los técnicos, miraba y veía que tenía un SENATI en el mercado con programas de especialización, con técnicos, pero la mayoría de mis técnicos estaban graduados. Había un programa de especialización, pero no encontraba cómo poder lograr que estos técnicos que llegan al nivel de supervisor puedan seguir creciendo, porque no había una continuidad. No era como en Europa o en otros países donde la currícula encaja y un técnico puede acceder a un nivel universitario o a un máster tecnológico, y eso le permite subir a jefe de planta, a gerente, en fin, y muchos en estos países desarrollados terminan siendo CEOs, porque terminan conociendo la organización por dentro y les da una estructura potente. Cuando llego a SENATI, me enfoco en ese tema también. Conversamos con el consejo, con el directorio, con el cual la verdad tenemos 7 años de una química espectacular que nos ha permitido impulsar todos los proyectos, y asumimos la creación de esa escuela de posgrado. Los primeros máster los hemos desarrollado con la Universidad Politécnica de Cataluña, ¿no? de Barcelona, España, y tenemos una conexión importante con diferentes instituciones locales y del exterior para desarrollar diferentes diplomados, ¿no? Con un detalle importante: no solo participan técnicos en estos programas, sino que más de la mitad de los participantes de estos programas han sido universitarios, que justamente, ingenieros o algunas otras profesiones, que justamente encuentran dentro de sus carreras esa falta de conexión con la realidad de la industria, de los equipos,
y vienen a Senati para poder hacer esa complementación. Así que hay un abanico importante de posibilidades. Nosotros encantados de profundizar la relación. Esto pasa por poder hacer un diagnóstico de las necesidades de las empresas que agrupa el SEC, y a partir de eso podemos construir cualquier necesidad que se tenga. Gustavo, conversábamos en otro momento la necesidad que tiene, y Colombia es muy fuerte en temas que tienen que ver con todo lo que es transmisión de, obviamente, de energía. Somos muy fuertes en gas, somos muy fuertes en sectores muy prósperos y con mucha necesidad. Pero muchos recursos de nosotros lo tenemos que traer de Colombia, porque aquí es donde está la expertise. Y hablábamos de los famosos cableros, pues, o los linieros. Exactamente, los linieros, porque normalmente cuando las obras se están ejecutando, pues vienen aviones cargados con colombianos linieros, porque no encontramos una mano de obra especializada en el Perú. Y me dio mucho gusto, Gustavo, cuando me dijiste, ese programa lo tuvimos, o por lo menos lo evaluamos dentro del Senati, para buscar cómo se lograba ese tipo de desarrollo. ¿Por qué nos comentas? Porque a pesar de que lo estás diciendo, de que las empresas sí pueden recurrir al Senati a hacer proyectos específicos, tocamos en un momento dado que este programa de linieros obviamente se había tocado, se había analizado, se había estructurado, y que había obviamente no había continuado. Quiero que nos muestres, por ejemplo, ese programa. ¿Qué pasó con ese programa específico y por qué no prosperó? ¿Por qué no continuó, Gustavo? No fue tu gestión, por supuesto, pero ¿por qué no prosperó? En el pasado, Senati tenía carreras asociadas a la electricidad, no solamente para electricidad básica, industrial, sino para también media y alta tensión, ¿no? Con el tiempo, la institución determinó que formar a jóvenes en temas de media y alta tensión implicaba un riesgo mayor debido a la madurez que se requiere para poder trabajar en este tipo de, digamos, de actividades, ¿no? Y se prefirió no continuar con esa carrera y dejar este tema como un tema de especialización en función de requisitos que pueda tener el sector. Estuve pensando, después de que conversamos de este tema, cómo poder lograr atender este tipo de necesidades que definitivamente le deben representar un costo más alto a estas empresas de generación o de actividad de energía eléctrica. Y en el sector eléctrico hay un fondo que se llama el Fondo Carelec, que justamente es un fondo que constituyen las empresas de energía eléctrica. Habría que revisar un poquito este tema para ver si a través de esta organización se pueden canalizar recursos para formar profesionales especializados en electricidad industrial, electricidad básica, que puedan adquirir estas competencias y poder trabajar como linieros, ¿no? Es algo que perfectamente se puede hacer, ¿no? Pero como ya actividades de ese tipo, de especializaciones. Así que hay que profundizar un poquito el tema y ver cómo se puede hacer, porque en este caso específico se requiere de recursos para poder hacer estas capacitaciones. Muy bien, Gustavo, tomamos la palabra y vamos a revisarlo, pues aprovechando de que Luis Fernando va a revisar el acuerdo, revisar cómo sacamos un beneficio tanto para ustedes como para nosotros. Pero Gustavo, sí me interesa conocer qué cosas tuvo que Gustavo cambiar de venir de una transnacional donde todo está perfectamente trazado, el campo de fútbol se dice dónde se meten los goles, el tamaño del arco, las alturas, todo está definido. Para llegar a una empresa como Senati, que es afortunadamente independiente, ¿qué cosas Gustavo sí tuvo que decir cambio? Encuentro en tres cosas o en cuatro cosas yo tuve que generar unos procesos de cambio. ¿En qué cosas? Un ejecutivo de la talla de Gustavo, internacional, trabajando para una multinacional, llega a una empresa, entre comillas, una empresa como Senati, y dice, yo tuve que cambiar en A, B y C. ¿En qué Gustavo cambió? De hecho, había una serie de oportunidades en las cuales trabajar y poder capturar valor muy rápido.
Nosotros nos enfocamos al llegar en 5 áreas claves. Nos enfocamos en ver el tema del cliente, porque en Senati tienes 2 clientes. Tienes los alumnos que forman y tienes a las empresas a las que tienes que darle el servicio. Nos enfocamos también en el tema del talento humano. Y esto pasaba no solo por temas de, al igual que en la corporación anterior, desarrollar talento y llevar a niveles, digamos, superiores en cuanto a formación profesional, sino también a mover la estructura organizacional. Senati venía creciendo y tenía una organización funcional que ya le generaba ciertas complejidades a la hora de operar. En ese momento, con el Consejo Nacional, movimos esta estructura a una estructura matricial, donde tú tienes una organización que es como una corporación, donde tienes un director nacional que funciona como un CEO, tienes 13 direcciones zonales que funcionan como territorios, y tienes gerencias funcionales como cualquier organización. Dentro de esta estructura hubo que generar algunas incorporaciones que pudieran encajar en el modelo, como por ejemplo una gerencia de marketing, una gerencia de logística, una gerencia comercial, rompiendo algunos paradigmas, porque claro, eres una organización sin fines de lucro que has venido trabajando con un perfil muy bajo durante muchos años, y ese tipo de entornos muchas veces se convierten en un corsé que no te dejan evolucionar, y el marketing y la actividad comercial es una actividad esencial, independientemente de que seas una non-profit o no. Entonces hubo que trabajar ahí, incorporamos talento nuevo, y bueno, el encargo específico también era, necesitamos mover la organización, pero necesitamos preservar la esencia. ¿Y cuál era la esencia? La esencia era el modelo dual, y preservar también el talento que está a nivel de instructores y etc. Cuando hablamos del cliente y talento, tiene que ver también con la evolución de la tecnología y cómo haces para que las carreras estén en el tope en la vanguardia de la tecnología, y cómo haces para que esto pueda transversalmente tener niveles similares a nivel nacional, ¿no? Porque tienes diferentes centros, muchas necesidades, y no en todos los lugares tienes la misma infraestructura y equipos, y tienes que darles al joven que estudia en Tacna la misma oportunidad de capacitación si se muda a Lima o se muda a otro lugar. Entonces empezamos a desarrollar una serie de conceptos que nos ayudó en este proceso, porque cuando uno ve el costo de la formación profesional, es mucho más cara que formar a universitarios. Tú cuando formas un universitario, obviamente necesitas a los docentes, que es un elemento clave en ambos tipos de formación, necesitas aulas y necesitas uno que otro equipo para poder desarrollar tus actividades, y algunos laboratorios, ¿no? Con equipos de cómputo o algunos equipos. Cuando tú hablas de una escuela de formación profesional que quiere tener un nivel de excelencia, tú no solo hablas de esos 3 componentes, hablas de contar con talleres que son similares a lo que tú vas a encontrar, a los equipos que vas a encontrar en una industria, y ahí tienes una complicación. Tienen un costo muy alto, y por otro lado, tienes en contra el cambio tecnológico, que lo vuelve obsoleto en 3, 4 años. Entonces, ese es un gran desafío que te hace que tú tengas que necesariamente tener una gestión muy, muy eficiente. Y en ese lado encontramos y desarrollamos toda una serie de sinergias con las instituciones líderes en tecnología. Desarrollamos un concepto que le llamamos el Centro de Excelencia. ¿Qué es un centro de excelencia? Un centro de excelencia es un espacio que provee Senati, donde ponemos el layout y invitamos a un líder en tecnología. Llámese Komatsu, llámese Siemens, llámese Bosch, llámese DB Motor para el tema de automotores, Caterpillar, en fin, dependiendo de cada sector, tienes ahí algún referente con tecnología de punta. ¿Qué hace este líder en tecnología de punta? Nos entrega la transferencia tecnológica y nos da en comodato equipos, o algunas veces en donación. Entonces tenemos el equipo de punta, tenemos las herramientas y
y equipos que nos permiten también soportar todo ese proceso de desarmar, de armar, de evaluar a los equipos, ¿no? Y es una relación win-win-win, donde todos ganan. Gana la empresa, porque con una inversión que no es muy grande, es menor a la de hacer publicidad algunos días en los medios, tiene técnicos formados en su especialidad, con la tecnología de punta, ¿no? Gana la institución porque reduce el monto que tiene que desembolsar en inversión en infraestructura, y especialmente en equipos. Y gana el alumno, porque tiene a su disposición lo último de la tecnología, ¿no? Con profesores capacitados. Entonces, ese tipo de actividades han sido importantes para poder actualizar la currícula, actualizar el equipamiento de la institución. Cuando hablamos de otro componente que también fue importante, fue el tema de gestión, ¿no? Implementar nuevos estándares de gestión, ¿no? Y en busca de tener una gestión de eficiencia. El hecho de ser una non-profit no nos exime de ser eficientes y no nos exime de generar excedentes. Si no generas excedentes, no tienes posibilidad de reinvertir en infraestructura, de reinvertir en equipamiento y de entregarle mejores condiciones económicas o beneficios a los colaboradores. Entonces, eso te hace que el modelo sea sostenible. En temas de infraestructura, por ejemplo, hemos crecido importantemente un 32% en 5 años, ¿no? Hemos crecido en alrededor de 60.000 metros cuadrados en obras, que nos permitió ampliar la capacidad instalada de 60 a 107.000 alumnos, pero no solo en un crecimiento de obras, sino también en un cambio en la metodología y en la forma de diseñar las obras, con un diseño arquitectónico específico que a futuro permita decir esas sedes de Senati sin necesidad de ver el logo, ¿no? En este cambio de imagen, hubo que hacer un trabajo importante, no solo en el tema de la formación, de la capacitación de la imagen de la institución. Senati tenía como logo un engranaje que representaba pues la industria de los 60. Cambiamos por un logo que es como una S, que es en realidad, a la hora que uno ve la publicidad, es la unión de un brazo robótico con un brazo humano, que en esencia está transmitiendo el mensaje de que en las industrias modernas es vital, ¿no? No solo el talento humano, sino también la automatización, la integración de la robótica, la inteligencia artificial y todos estos temas que son vitales para tener eficiencia y productividad, ¿no? Entonces, fueron varios de esos conceptos que fuimos incorporando. No me quisiera extender demasiado porque podríamos hablar un tiempo muy largo de los temas que nos enfocamos, pero en esencia fue eso: llevarla a Senati a estándares de una corporación privada, de una corporación eficiente. Y pasaba por ver hasta temas de manejo de información, manejo contable, ¿no? O sea, nosotros hoy día pasamos hace ya 4 años a ser auditados por empresas de alto nivel como Price y en el futuro seremos con Ernst & Young o KPMG o Deloitte, o sea, una de las 4 grandes, porque aspiramos a eso. Aspiramos a tener esa gestión con altos índices de calidad y eficiencia. Gustavo, hay un tema de inclusión que es muy claro. Ustedes son inclusive, pues obviamente en eso están, siguen trabajando en que esta institución sea una institución que sea vista para recibir cualquier tipo de persona. No importa el estrato socioeconómico. ¿Por qué no hablamos un poquito del tema que tiene que ver con discapacitados en general? ¿Cómo se ha preparado la institución para recibir a mucha gente que está discapacitada y que no encuentra medios suficientes ni espacios bien logrados para que su proceso de discapacitación se pueda conjugar con temas de formación? Y el tema de integración es un tema bastante amplio. No solo pasa por el tema de discapacitados, pasa también por temas de género, ¿no?
Y en temas de género, por ejemplo, te puedo comentar que Senati hace algunos años solo tenía un 5% de damas estaban desarrollando programas en la institución, y muy focalizado en temas como confecciones, industria textil, y en temas como industria alimentaria, donde en teoría, ¿no? Tienen una mayor afinidad, que es un concepto errado. Hemos venido trabajando muy fuerte en la institución y hoy en día ya con satisfacción vemos cómo ha crecido ese porcentaje. Tenemos 23% de chicas, de mujeres que están estudiando en la institución. Y hoy en día las puedes ver en carreras diversas, ¿no? Están en administración, están en carreras de tecnología y también en carreras duras, ¿no? Tenemos casos de chicas que están en electricidad industrial, que les gusta la mecánica y se gradúan como mecánica o mecatrónica, o hasta en industria para la minería, ¿no? Tenemos también algunas que se han graduado en maquinaria pesada, ¿no? Entonces, esto es un tema que tenemos como organización un compromiso serio para fomentar, el tema de inclusión, ¿no? En el mismo sentido, en el tema de discapacidad, ¿no? Acá hay muchos temas que no solo es abrirle la puerta a los jóvenes con ciertas discapacidades, sino que hay que desarrollar toda una infraestructura que les permita también que cuando acceden a la institución se puedan sentir cómodos, ¿no? Entonces, en ese sentido, las puertas de la institución están abiertas, ¿no? De tal manera que los jóvenes con discapacidad puedan encontrar en Senati oportunidades, algunas carreras en las cuales ellos puedan sentirse cómodos y luego ser productivos e integrarse a la cadena de producción nacional. Gustavo, han hecho unas inversiones, como lo estabas diciendo, y hablemos antes de la pandemia y después de la pandemia, porque obviamente esto marcó. Y uno, cuando habla con personas como tú o personas que están en el mundo de educación, pues han hecho inversiones millonarias en seguir creciendo, seguir haciendo crecer sus campus. ¿Qué se debe esperar? ¿Cuál es la lectura tuya? ¿Hacia dónde va a ir la educación? Sobre todo la educación en la que hoy estás. No la educación, pues obviamente triple A o de estrato 5 o de estrato 6, porque pues obviamente eso no es sin ánimo de lucro. Hablemos de la educación en la que tú estás, que es obviamente sin ánimo de lucro. ¿Y qué va a pasar con estos campus que se han ido construyendo para un proyecto que va a seguir siendo virtual? Cada vez, no por temas de la pandemia, yo creo que nos enseñaron a que el tema virtual llegó y va a seguir siendo una alternativa bien importante. No, es una excelente pregunta. Mira, y permíteme regresar un par de años antes o 2, 3 años antes de la pandemia. Nosotros desarrollamos un foro de alta tecnología que lo empezamos a convocar el año 2017, justamente con la intención de generar un espacio de reflexión para el sector educativo, ¿no? Para estos profesionales que trabajan en este sector, llegándoles el mensaje de que la tecnología tiene una velocidad muy rápida, o sea, viene a una velocidad que genera cambios drásticos y radicales, y esto genera recomposiciones a nivel de cada sector. Y en la educación no es una excepción. Les dábamos ejemplos muy concretos. Me acuerdo en 2017 le hablábamos del sector bancario, donde en muchos países desarrollados, ya en las oficinas, en las agencias, hay muy pocos que atienden, y básicamente atienden a las personas mayores que todavía quieren pagar sus servicios, ¿no? Luz, agua, o hacer algún movimiento personal, pero la mayoría de personas ya y empresas realiza los movimientos en línea, ¿no? A través de banca electrónica, la banca digital. Les hablábamos igual que en los supermercados hay muchas posiciones que van desapareciendo, y hay un programa de autoservicio para el pago, y que en general eso iba a llegar a Perú y iban a empezar a desaparecer ciertas actividades. Y que no nos confiáramos como sector educativo, porque el sector educativo también a partir de cierto momento podía empezar a entrar en este cambio. Nosotros evaluamos ese tema y el año 2017 empezamos a desarrollar un plan
de transformación digital en la organización, ¿no? Era un concepto para el momento bastante arriesgado, porque cuando hablas de digitalización, de modelo virtual, clases blended, dentro de una estructura organizacional y de un modelo donde la esencia es la formación práctica, el aprender haciendo, el contacto con el equipo, suena como que no encaja del todo bien. Sin embargo, la tecnología avanza y cada vez se venían desarrollando software, simuladores mucho más avanzados que permitían, pues, sustituir algunas actividades y era importante empezar a tener una lectura de esto. Adicionalmente, era importante hacer la transformación digital no solo para la parte académica, sino también para la estructura operativa, para la estructura administrativa de la institución, para llevar a, si queríamos llevarlo a lo que es nuestra visión de tener una institución de excelencia, esto pasa por poder insertar todo el tema de digital en todos los ámbitos de la institución. La sorpresa nos llegó a todos en la misma fecha, ¿no? Marzo del 2019, vino la pandemia, hubo un quiebre y esto generó una situación muy compleja para las instituciones educativas. Muchas de ellas han tenido que cerrar, no estuvieron preparadas para el cambio, o la calidad de la formación que entregan no es la adecuada. Porque para entregar una formación virtual no es suficiente tener una plataforma de videoconferencia. Uno necesita tener una plataforma, una LMS, que te permita no solo el efecto de la videoconferencia, te permita poder registrar al alumno, poder entregarle sus materiales, o sea, una biblioteca virtual, poder hacer que el alumno pueda subir contenidos que el profesor va a calificar, ¿no? Poder tener grabaciones de las sesiones que puede ver posteriormente, ¿no? Entonces hay toda una serie de requisitos tecnológicos que si no los habías iniciado, estabas en una desventaja y en una posición crítica en ese momento. Afortunadamente nosotros en Senati ya habíamos avanzado en ese tema, ya teníamos alguna experiencia en programas blended y eso permitió que con el equipo, que la verdad tenemos un equipo extraordinario que tuvo una respuesta muy rápida, en alrededor de 30 días estuvimos ya nuevamente brindando un servicio educativo. Obviamente hubo un golpe para la institución, no es fácil que un alumno que viene asistiendo en forma presencial y tenga ese contacto con los equipos de un día para otro decida, ahora voy a estudiar en forma virtual, ¿no? Y hubo un trabajo importante que hacer con los jóvenes para poderles demostrar que el medio virtual podía ser una herramienta importante para que no detengan su formación. Los convencimos de que esta pandemia no era un problema de 6 meses, era un problema que iba a tomar un tiempo mayor y que era importante que ellos no detengan su formación. Afortunadamente tuvimos respuesta, evidentemente se nos cayó un porcentaje importante, tuvimos una deserción importante de jóvenes, de cerca de 100.000 alumnos, retrocedimos a 82.000 y hoy día, afortunadamente ya el 2021 hemos recuperado la masa de alumnos que teníamos, hoy tenemos ya 103.000 alumnos en la práctica, ¿no? Y han encontrado en este modelo respuestas importantes, ¿no? No es un modelo en el cual simplemente el profesor se pare frente a una pantalla y les transmita conceptos, porque el profesor también tiene que evolucionar. Es un profesional que tiene que tener metodología para poder enseñar a través de una pantalla. Tiene que reestructurarse los conceptos y eso lo hicimos a través de nuestra área académica con profesionales especializados y le agregamos softwares muy, muy avanzados que puedan suplir parcialmente las partes de formación práctica, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, para mecánica, hay una serie de softwares que simulan pues escáneres y una serie de actividades, softwares para tema de textil o diferentes áreas que han permitido que podamos entregar contenidos, ¿no?, a esos jóvenes. Obviamente no es una solución completa. Hay cosas que el joven no va a poder hacer. No va a poder aprender soldadura si no está con una máquina. No va a poder saber destapar un motor si no tiene el contacto. Entonces, esa parte está reservada para poderla desarrollar al retorno a la presencialidad.
de tal manera que ese joven se va a titular cuando complete esa parte de su formación y pueda tener las competencias adecuadas para ir al mercado. Gustavo, uno de los problemas que tienen nuestros países, que son países subdesarrollados y pobres, todos los países de Latinoamérica somos países pobres, uno de los problemas que tenemos es conectividad. ¿Qué está pensando Senati para aquellas personas que no les está llegando conectividad por A, por B, por C? Punto. ¿Ustedes cómo se están preparando para eso? Para aquellas Excelente. personas que no tienen conectividad. Excelente pregunta. De hecho, es parte de los problemas que tuvimos que enfrentar. Al atender nosotros a segmentos CDE y a nivel nacional, definitivamente pues no se cuenta, los jóvenes no cuentan con paquetes de datos y conectividad, digamos, de alta calidad que les permita sostener sesiones en línea en forma sostenida, ¿no? Lo que nosotros hicimos fue toda una adecuación, ¿no? Hubo un aprendizaje en este periodo en el cual hemos desarrollado una mezcla de contenidos. Hay contenidos que se desarrollan y quedan grabados, y a lo que le llamamos clases asíncronas. Entonces el joven cuando ingresa a una plataforma tiene la opción de escuchar la clase en línea o tiene la opción de bajar la clase. Tenemos muchas clases grabadas con profesionales expertos. Entonces el joven entra, baja sus materiales, baja la clase y corta la señal en ese momento. De tal manera de que no consume sus megas o sus datos y no le genera un costo económico que le impida el poder desarrollar su formación. Hace los trabajos, obviamente hay toda una metodología dirigida para que el joven pueda ir avanzando, tiene evaluaciones, tiene algunos test que puede repetir, y también tienen cargos de trabajos, ¿no? Porque la metodología de Senati no es una metodología de dictar, es una metodología que se basa en desarrollar proyectos, donde el joven recibe la información, la analiza, busca nuevas fuentes que se están cargadas también en la plataforma, contextualiza, prepara las soluciones, las prueba, las evalúa, ¿no? De tal manera que hay un aprendizaje que busca desarrollar competencias. Y esos trabajos los sube a la plataforma. Y es el profesor que luego ve en la plataforma, ya en otro momento, cómo estuvo ese desarrollo. Y se desarrollan foros, donde ahí sí hay que estar en línea, donde hay esa interacción para ver qué puntos quedaron no tan claros o donde hay oportunidades para fortalecer el conocimiento. Entonces sí, de hecho, la conectividad es un tema crítico, pero es un tema que va a solucionarse con el tiempo. Cada vez va a haber más opciones de conectividad, cada vez de mejor nivel, y el mundo va por esa línea. Y en este mundo, cuando regresemos ya a esta nueva normalidad, no solo va a traer un modelo de aprendizaje presencial, va a traer todas estas experiencias nuevas, donde vamos a tener un mayor abanico de oportunidades para los jóvenes. Va a haber la formación virtual al 100% para jóvenes que estén en áreas remotas o jóvenes que estén trabajando en una empresa minera y no tengan oportunidad de acceder a un centro. Va a haber formación blended, que esa va a ser aquella que puedan combinar por espacios de tiempo la presencialidad y digamos esta virtualidad. Y también va a haber formación presencial para aquellos lugares donde definitivamente la conectividad pueda ser una limitante muy, muy importante en el proceso. Gustavo, hay una empresa del grupo empresarial o del Consejo Empresarial Colombiano, hay una empresa que es Orocom, y la traigo a colación porque sé al detalle de lo que ellos hacen. Ellos se ganaron una buena prueba en Perú muy grande para llegar a las zonas más lejanas del Perú, llevando conectividad. Están en ese proceso. Y ahora ya viene, ya después de hacer todo el tendido de la red, ahora viene ya la colocación del servicio para que estas comunidades, que son 975 o 973 comunidades que tienen que llevarle conectividad, se vuelva una realidad y saquen un beneficio. Gustavo, yo trabajo para ellos y te abro el espacio para que efectivamente podamos revisar
temas de conectividad que van a llegar a través de ellos versus Senati, para mirar cómo en zonas muy alejadas de los Andes podemos llevar conectividad a estas familias y a estas comunidades que están bien, bien alejadas en ese Perú profundo. De manera que puedes contar con nosotros para hacer ese acercamiento con Orocom, que es la empresa que está llevando conectividad a las zonas más alejadas del Perú. No, excelente, excelente. Todo aquello que esté orientado a mejorar la conectividad, no solo es importante para la educación, es importante para las industrias, ¿no? El sector industrial tiene que seguir esa línea. La tecnología marca la pauta de la competitividad de las empresas, ¿no? Venimos de un mundo donde hace algunos años las industrias podían competir con cierto nivel de tecnología, ¿no? Hoy eso se hace muy complicado. Con la inserción de la industria 4.0, con todas estas nuevas revoluciones tecnológicas que se vienen dando, los desafíos son muy grandes y las empresas que no avancen en este tema de buscar mayor productividad, mayor competitividad, van a tener serios problemas en el futuro, ¿no? Entonces, de hecho, las plataformas de conectividad son la base, ¿no? No puedes desarrollar una transformación tecnológica si no tienes las redes, ¿no? Las redes son el primer paso para poder lograr en este camino, ¿no? Y el otro paso crucial, obviamente, es una transformación cultural, ¿no? Las personas tienen que entender que este cambio tiene que involucrar una necesidad de reinventarse, ¿no? Los profesionales que no se reinventan, los profesionales que no sienten esa necesidad de evolucionar, simplemente van a ir quedándose rezagados en el tiempo, ¿no? Así es que eso es vital, ¿no? Si uno hace una revisión y mira por el espejo retrovisor en algunas industrias, ¿no? Hace algunos años muchas industrias trabajaban con mantenimientos correctivos, ¿no? Porque simplemente cuando se paraba una máquina ahí la arreglaban y eso no significaba un problema serio para la cadena de producción y su cadena logística. Luego empezaron a hablar de mantenimiento preventivo, de tal manera de que las máquinas pudieran ser mantenidas cada cierto tiempo y las paradas no eran ya tan rutinarias. Hoy el mundo está en el mantenimiento preventivo. Los grandes equipos, las industrias de aviación, las grandes máquinas de minería, todas tienen incorporadas sensores. De tal manera que esos sensores en tiempo real transmiten data a ciertos equipos y no significa que esas piezas tengan que cambiarse en ese momento, sino que cuando hay una parada, en ese momento se hace el cambio. ¿Y eso qué le da? Le da al equipamiento, a la industria, un mayor tiempo de operación, sin detener digamos, la productividad del equipo. Y eso logra mayor productividad, mayor eficiencia en todos los sectores, ¿no? Y en adición a eso, pues tenemos que este mundo de la industria 4.0 está conectando cliente, industria, proveedores, ¿no? En una cadena donde lo que se busca pues es optimizar al máximo toda la línea, la cadena de valor, de tal manera de evitar generar sobrestocks, de evitar generar productos que llegan al mercado que no son luego adquiridos, etcétera, ¿no? Y eso es parte de la eficiencia, es parte del modelo que tenemos que entender, ¿no? Y tenemos que entenderlo tanto las empresas para evitar ese fenómeno que hay hoy día donde las empresas tienen un ciclo de vida más corto, y también para los profesionales, para los que trabajamos en ellas, ¿no? Hay mucha tendencia, en algunos casos, a ver que esta modernidad, que esta robotización, que la automatización es una amenaza para el empleo. Y yo lo veo al revés. No es una amenaza para el empleo. Si no haces esa transformación, si no te adecuas, la empresa va a desaparecer y esa sí es una real amenaza para el empleo. De acuerdo. Gustavo, desafortunadamente el tiempo nos empieza a jugar y nos empieza ya a marcar de que tenemos que ir cerrando. Gustavo, ¿qué debemos esperar de Senati? Senati, ¿qué nos puede mostrar Senati, digamos, en un espacio de tiempo? ¿Qué debemos esperar de la institución que hoy manejas tú? Hacia adelante en Senati hay varios temas importantísimos
que no solo van en línea con seguir en este modelo de modernidad, de abrazar la tecnología y estar siempre en la frontera del cambio tecnológico. De Senati podemos esperar un mayor desarrollo de su escuela de posgrado, de tal manera que cada vez podamos brindar un servicio de mayor nivel a muchos jóvenes que trabajan en las industrias para que su línea de carrera pueda seguir creciendo. De Senati podemos esperar a futuro también la creación de una universidad politécnica de Senati, donde los jóvenes puedan también encontrar a través de la institución y no necesariamente a través del mercado, porque ya hay una nueva ley que va a permitir que los jóvenes que egresan de institutos de educación superior obtengan un bachillerato y puedan tener esa encadenación con el desarrollo universitario. Podemos esperar de Senati que también internamente presente y tenga esa oferta para estos jóvenes. Y como siempre conversamos con el consejo y con el equipo, de Senati, dada nuestra estructura, el tamaño y nuestra conexión con la industria, lo que esperamos es buscar ser dentro de lo que podría ser una locomotora, no la locomotora que jala a la industria, pero sí por lo menos la luz de esa locomotora que le puede guiar cuál es el camino hacia dónde seguir, ¿no? Porque sí, como institución paramos muy al día con todos los cambios tecnológicos, participamos en las ferias mundiales de tecnología y buscamos traer toda esa modernidad anticipándonos a Senati, ¿no? Tal como lo hicimos con la Industria 4.0, este es un laboratorio que lo montamos hace alrededor de 4 años, cuando en Perú todavía no se hablaba de Industria 4.0. Gustavo, no podemos dejar afuera lo que está pasando con Alianza del Pacífico. Me parece que Alianza del Pacífico, así como se genera un vehículo de bienes y servicios que es permanente, a mí sí me gustaría preguntarte a ti, ¿en dónde está? ¿En dónde está Senati en ese proyecto de Alianza del Pacífico? ¿Qué hacen ustedes con relación a ese tema? Porque me parece que países con tanta especialización como puede ser Perú, en temas de minería, para poner un ejemplo, o en temas de tecnología, para poner otro ejemplo, llega un momento en que estos 220 millones de habitantes que nos estamos moviendo a través de este acuerdo de Alianza del Pacífico, pues empieza a ser muy vigente, porque lo lee uno de que las carreras universitarias no es que no vayan a funcionar. Yo creo que hoy los jóvenes, no los jóvenes de Senati, sino en general los jóvenes, están saliendo a buscar carreras diferentes o alternativas diferentes, no carreras diferentes, alternativas diferentes. Y ahí se abre una ventana muy grande que tiene que ver con la Alianza del Pacífico. ¿Qué hace Senati? ¿Qué está pensando Senati con relación a ese tema de Alianza del Pacífico? En realidad la visión de Senati es integral a nivel de todos los países, ¿no? En el ámbito de la Alianza del Pacífico nosotros tenemos pues una súper relación con el SENA, ¿no? Tenemos intercambios de alumnos, participamos en programas de capacitación conjunta de docentes y hacemos lo mismo con instituciones en Chile, con el INACAP y algunas otras instituciones, de tal manera de poder entre todas estas instituciones apoyarnos en todos estos cambios tecnológicos y hacer sinergias, ¿no? Que permitan redundar en beneficio de los jóvenes que formamos, de la industria en general, ¿no? Sin embargo, hay un trabajo por hacer. Justamente la cónsul lo mencionó, que es este tema de cómo hacer para que los títulos o grados de un país puedan ser reconocidos en otro y que esto ayude en la movilidad, ¿no? Creo que esa es una tarea que hay que desarrollar, tenemos que trabajar. Hay ciertas barreras o ciertos campos que hay que tocar. Por ejemplo, en el caso de Perú, el tema de los grados se ven a través del Ministerio de Educación y eso hay veces, en el caso nuestro, es una complicación. Pero tenemos que encontrar la salida. Tenemos que encontrar la salida que permita y ayude a esa movilidad con ese reconocimiento.
Mencionaste el tema de los nuevos requerimientos y de los cambios en el sector educativo. Y efectivamente, también en el futuro, el tema de las certificaciones se vuelve un tema clave. No necesariamente las carreras van a ser las que puedan en el futuro ser las que predominen en el mercado. Certificaciones hoy, por ejemplo, en soldadura de AWS, la American Welding Society, son vitales para que un soldador pueda ser aceptado en una industria. Certificaciones de Cisco, una empresa especialista en redes, ¿no?, que tiene diferentes niveles, te permiten saber que si contratas a alguien y tiene esa certificación, tienes a la persona correcta. Y así por el estilo. Entonces, ese es un mundo que se viene fuerte, probablemente implique desarrollar una serie de modelos de formación mucho más cortos, más especializados, ¿no?, que brinden ese tipo de soluciones. Así que este es un mundo dinámico, es un mundo que cambia, es un mundo que permanentemente está en revolución y los equipos tienen que tener esa capacidad, ¿no? Capacidad de adaptarse, capacidad de innovar, de ser creativos y especialmente mucha resiliencia, ¿no? Un tema importante es esa resiliencia, el saber no caerse, o cuando caíste, el saber recuperarte, ¿no? Porque esto es así. Vamos a enfrentar no solo esta pandemia, probablemente en unos años tengamos que enfrentar otra, y lo importante es aprender de estas lecciones. Y en cada entorno hay oportunidades que hay que saberlas capturar. Gustavo, 1.000.000 de gracias. 1.000.000 de gracias por habernos dado la oportunidad de conocer Senati a través de su director ejecutivo. Y de verdad, nuestra institución abre las puertas desde ya. Lo que hicimos como firma del documento, que no se quede en un acuerdo institucional, sino que se vuelva práctico y que cada vez podamos tener indicadores, tanto ustedes como nosotros, del beneficio que estamos obteniendo. De manera que, Gustavo, 1.000.000 de gracias por haber estado con nosotros, por este espacio, y desearte lo mejor para esta gestión que vienes haciendo para beneficio de Perú y de estos jóvenes que cada día en Senati encuentran oportunidades de su próximo desarrollo laboral. José, las gracias a ti. Realmente ha sido un placer poder tener esta oportunidad para conversar sobre este tema que es muy apasionante, que es el tema de la formación profesional. Cuenta con el compromiso de la institución. Hay un trabajo interesante por desarrollar. Como institución tenemos más de 100 y pico de convenios con diferentes empresas o diferentes corporaciones, y estamos llanos a poderle dar un mayor impulso al trabajo que se ha venido haciendo. Así que encantado y muchas gracias nuevamente por la invitación. Muy bien, ya vamos cerrando y no sé si está Luis Fernando por ahí para que despida el programa. Luis, claro que ¿te sí. encuentras por ahí? Gracias, José Gabriel, muchas gracias. Y a nuestro invitado de hoy, el señor Gustavo Alma, los agradecimientos especiales. Nuestra querida cónsul Jimena Restrepo se tuvo que retirar y nos manda un saludo muy afectuoso para todos ustedes. Nosotros, como Consejo Empresarial Colombiano, queremos muchísimo a esta institución que es el Senati. Recordamos muchísimo a nuestro ya querido amigo Jorge Antonio Rivera, que en el 2015 nos dejó, justo el año inmediatamente siguiente, cuando José Gabriel, como presidente del SEC, había firmado ese convenio con el Senati. Y recordamos con mucho cariño esta institución. Estamos trabajando también de la mano con Carlos Hernández Mendocilla, con quien tendremos una próxima reunión la próxima semana. Así que, Gustavo, muchas gracias por abrirnos las puertas del Senati. Para el Consejo Empresarial Colombiano es muy importante esta alianza con ustedes. Así que muchas gracias, Gustavo. Y a ti, José, también gracias por este espacio. A todos los empresarios que se unieron. Por ahí vimos a Javier Otoy, estuvo con nosotros nuestro querido amigo Javier Martinelli de Roseló, empresa que queremos muchísimo. María Isabel, estuvo por aquí Cindy Delgado, en fin, todas las personas que nos acompañan el día de hoy, muchas gracias, y en nombre del Consejo Empresarial Colombiano les damos un cordial saludo
y un feliz 2022 que para nosotros inicia hoy con este primer programa del año. Gracias a todos ustedes y hasta una nueva oportunidad. Dani, adelante. Gracias, Lifer. Gracias, Gustavo. Gracias, José, por el espacio. Bueno, este es nuestro segundo programa de Liderando el Cambio Latinoamérica en el 2022. Los invitamos a que estén atentos a nuestras redes sociales para que puedan estar pendientes de los próximos eventos de Liderando el Cambio, y no solamente Liderando el Cambio, sino también del Consejo Empresarial Colombiano en general, que tenemos diferentes programación para todos los gustos. Y el próximo 27 de enero estaremos justo iniciando el otro ciclo de conferencias del SEC, orientado a tocar también temas de actualidad, y por eso vamos a tener como invitado a Juan Cheput. Él es ex ministro de Trabajo, también fue congresista y presidente de la Comisión Bicentenario del 2016 al 2019, y a nuestro asociado Julio Palomino, abogado laboralista, con quienes vamos a hablar acerca del panorama económico, político y laboral del Perú. Así que los invitamos a que estén atentos y que puedan participar de esta próxima conferencia en el Consejo Empresarial Colombiano. Muchas gracias y hasta el próximo jueves. Un placer. Gracias, gracias. Gracias, Gustavo. Un abrazo. No, gracias a ustedes. Igualmente.